Dice mis hermanos, en esta clase vamos a continuar con nuestro estudio de los Megilot, los rollos de, de los escritos, específicamente el libro de Eclesiastés. Regresamos a la literatura sapiencial, que Cantar de los Cantares también tiene elementos de sabiduría, sobre todo con su conclusión final, describiendo la naturaleza del amor y también su semejanza con otras partes de sabiduría, como sobre todo Proverbios 5, que habla de la relación matrimonial, también en lenguaje con animales, con frutos, con fuentes, con um, un disfrute amoroso. También hay en el libro de Proverbios. Cuando llegamos al libro de Kohelet o Eclesiastés, estamos viendo la descripción del señor Kohelet, quien es predicador, quien llama una congregación. Un tema de ese libro es que nos conecta con Proverbios 31, porque al final de Proverbios 31 habla de la hermosura como vanidad, pero lo que realmente importa es el temor del Señor. Y eso es realmente el tema esencial de este libro también, que todo lo que uno puede lograr en este mundo de riqueza, de gloria, de conocimiento, de poder, no compara con el temor del Señor. Todo eso es vanidad, pero lo que nos guarda algo de la vanidad de ese mundo es vivir en temor del Señor. Ese libro acompañaba el tiempo de tabernáculos, la fiesta de tabernáculos. Esta palabra, kohelet, deriva del verbo que significa convocar o reunir o congregar. Esta palabra se usa mucho con referencia a Salomón en 1 de Reyes capítulo 8, en la dedicación del templo. Este libro filosófico ha sido el objeto de mucho debate. No hay ni un argumento común en cuanto a su estructura. Hay mucho debate sobre cómo interpretar el texto, si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo herético o no. Hay muchas propuestas. La mayoría del debate sobre los libros dudados se centraba en este libro y si debe ser parte del canon o no. Los argumentos en contra de ese libro son que presenta una filosofía pesimista, nihilista, en el sentido de que parece ser en contra de el resto de las escrituras. El autor se identifica como el hijo de David, rey de Jerusalén, y lo conecta con Salomón, pero también lo sitúa dentro de la historia más amplia de Israel y de las promesas dadas a David. Muchos han negado que Salomón sea el autor, como Lutero y otros que lo ponen en un tiempo posterior. Y la mayoría de los comentaristas modernos lo identifican por su lenguaje como un libro del tiempo del post-exilio. Entonces, otra vez, para ellos sí refleja un contexto post-exílico como todos los escritos. Lo niegan porque presenta una época de miseria, por lo que no puede tratarse de la época próspera de Salomón. Pero el libro indica que había mucha prosperidad, pero su miseria, la dificultad y frustración que se experimentaba fue por no encontrar la felicidad y propósito en esa prosperidad. Entonces puede todavía apoyar una conexión con Salomón. El estilo del libro es muy diferente. Algunos detalles importantes en el libro. Hay partes como un poco de narrativa, describiendo su propia reflexión, a su proceso de buscar cosas, de estudiar cierto tema, de tratar de juntar cierta riqueza. Y también hay partes de instrucción y mandato. Entonces hay como ese proceso en que él experimentó algo, vivió una experiencia y llegó a una conclusión. Y hay otros momentos en que les está dando instrucciones. Entonces hay la parte más de su observación, los resultados de sus observaciones, y otros momentos que está dando mandatos, como en capítulo 11 y 12 da muchos mandatos, capítulo 5 da algunos mandatos de instrucción, y en capítulo 1 también empieza con instrucción, y de ahí tenemos a partir de la primera mitad del capítulo 1, vemos el rey que buscaba todas las cosas, que quería recibir todo placer bajo el sol. Algunos dichos sapienciales recurren en esto, como es mejor ir a la casa de luto que la casa de fiesta, mejor es esto. Ese tipo de
juicio de valor. Esto es mejor que el otro. Es algo interesante. Uno, es parte de la literatura sapiencial, pero también mejor esto que el otro, también es algo que nos indica que vanidad no significa completamente sin sentido. Porque como, si todo es sin sentido, no importa nada de nada para nadie, entonces, ¿cómo algo puede ser mejor que el otro? Entonces, esos juicios de valor, que algo es mejor que algo más, nos indica que vanidad no es completamente vacío de cualquier de significado o cualquier propósito, sino hay ciertas cosas, aún en medio de vanidad, aún en medio de esa dificultad y frustración, hay ciertas cosas que son mejores, y debemos buscar esas mejores cosas. También la expresión bajo el sol, o incluso un par de veces bajo los cielos, ocurre unos 29 veces. Y es algo muy interesante que nos recuerda que parte de la observación y de la sabiduría aquí enseñada es por una perspectiva debajo del sol, es decir, este lado de la gloria, este lado de los cielos. Y hay parte de la frustración, de la enigma, de la vanidad, es la realidad de que nosotros no tenemos acceso a la parte eterna de Dios, su plan eterno, su sabiduría, su providencia, su control soberano sobre todas las cosas. Y nosotros estamos de este lado del sol y Él está en los cielos. Entonces, eso debe reflejarse en cómo nos acercamos a Él. Como dice, tú estás en la tierra y Él está en los cielos. Entonces, que tus palabras sean pocas y sabias y precisas. Y también la realidad de como Job. Job nos recuerda de esa realidad también. Que tenemos a Job a este lado del sol, debajo del sol, pero por encima del sol hay una realidad que él no sabía, que se presenta al lector, pero que los personajes de la historia no conocían. Entonces es un ejemplo de eso. Y por eso tanta frustración en la vida. Incluso el tema del justo sufriente es algo que aparece en un par de lugares en capítulo 7 y 8 del libro de Eclesiastés. He visto un mal en que le sucede al justo según los hechos de los malvados. Y sucede al malvado según los hechos de los justos. Es decir, está recibiendo la paga del malvado y aquí el malvado está recibiendo la paga del justo. Entonces, esa dinámica que vemos también en mucha literatura sapiencial, como Habacuc, Salmo 73 o el libro de Job, obviamente. Entonces, la palabra clave es vanidad, hevel. Vanidad. Jabalín, vanidad de vanidades. Esa vanidad se ve en que la vida es difícil de entender, que Dios ha puesto en nosotros un deseo de entender las cosas, pero no podemos alcanzar un entendimiento comprensivo de las cosas. Como Job, hay muchas cosas en el mundo por las cuales no tenemos las respuestas. Dios no nos da la respuesta a muchos de los enigmas de la vida. Con esto en cuenta, debemos recordar nuestra propia mortalidad y finitud. Debemos contentarnos con la providencia del Señor y debemos temerle. Teruggi propone que lo más adecuado en cada contexto es entender esta palabra como enigma y no algo como sin sentido. Enigma, algo que frustra, que deja perplejo, que es confuso, pero no algo malo en sí. Dice, en primer lugar, cuando Kohelet afirmó que todo en la creación era Hevel, vanidad, numerosos versículos sugieren que quería decir que nada en el universo de este lado de la eternidad era totalmente comprensible, ya fuera malo o bueno. No se trata de que la verdad sea incognoscible o inteligible, sino de que la realidad es en última instancia insondable. Aunque somos capaces de conocer y comprender algunas verdades, realidades como el carácter repetitivo de la vida y la naturaleza, la incapacidad del alma para ser satisfecha y el fracaso de cada nueva generación a la hora de aprender del pasado, hacen que la existencia en esta época presente sea fatigosa, en el mejor de los casos. Todas las cosas conllevan un nivel de misterio y frustración, y ese es el significado de Hebel, como un enigma. Esta comprensión ayuda a ver el mensaje del libro bajo una luz un poco más positiva. Y también subraya
la afirmación del libro sobre la insuficiencia de la búsqueda del conocimiento por parte del hombre. Porque cuando el hombre hace todas sus investigaciones, pasa todo su tiempo componiendo libros, como menciona al final del libro, llega a esto. Todavía no he entendido todas las cosas. Todavía no he llegado al fin del asunto. Todavía no he desatado todos los lacitos que hay en el conocimiento. Las verdaderas respuestas a los enigmas de la vida solo se encuentran en Dios el Creador, y el hombre depende de su revelación y de su juicio. Por esa razón debe ser rápido para escuchar y recibir la revelación de Dios, pero recordar a su Creador y temerle a Él. La estructura del libro es difícil de discernir. Hay ciertas secciones un poco organizadas, pero de ahí tira cosas por ahí que no son siempre organizadas de una manera occidental. Refleja muy obviamente su contexto oriental, es decir, que es una literatura oriental, antigua, que no tiene la intención siempre de reflejar una orden cronológico o incluso para nosotros lo que parece un orden sistemático lógico, sino incluso ese tipo de tirarse por ahí es parte de lo que refleja lo difícil de la vida. Incluso en su propia estructura, trata de dar ciertos límites, cierto orden, pero realmente la vida, como el libro mismo, está un poco desorganizado, un poco difícil de discernir exactamente su orden, su organización. Hay un orden por encima de todo, pero en la vida a veces es difícil discernir eso. Y de hecho, la estructura del libro parece reflejar eso. Tenemos un límite, un orden panorámico en el inicio y el final. Tenemos un marco, lo que muchos autores han señalado como el marco. 1 y 2 es el prólogo. El prólogo y de ahí 12, 9 al final es el epílogo. Entonces, de ahí tenemos todo el libro dentro de esto. Y en esto vemos que pasa por sus varios momentos. Algunos notan aquí un punto de giro en 6-9. Algunos autores indican esto. Aquí está buscando significado, propósito en la vida, pero lucha con la realidad de que la vida es temporal, que él, por ejemplo, como rey, él monta todas las riquezas, los placeres, los oros, las concubinas, todo lo que pudiera montar, lo amonta, pero de ahí muere y tiene que dejarlo al próximo, y quién sabe si él va a ser sabio para manejarlo o no. Sí, ¿qué dije? Amontonar, ajá. Amontona. Y que todo es incierto y difícil de discernir. Y de ahí da algunas admoniciones de sabiduría, de no buscar codicia, dinero, esas cosas que no pueden satisfacer. Y que Dios va a rectificar las cosas al final. Entonces hay en esto, aquí al principio, habla del Kohelet. Aquí en 2 y 9 dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese refrán que parte del marcador de los límites del libro. Y parece que en este marco hay las palabras del autor. Algunos intérpretes lo entienden de esa manera. 1 y 2 y 12, 9 a 14, ¿cierto? Sí, 12 y 14. Son las palabras del narrador de Marco. Del marco de referencia, del marco de la estructura. Entonces, pone en este marco, el marco de estructura del libro, las palabras y los comentarios del narrador, de alguien que está relatando la historia del sabio, del hombre, quien hizo todo ese rey de la historia, quien buscaba toda esa sabiduría, quien buscaba toda la riqueza, que hacía todas estas cosas. Entonces muchos reconocen eso, pero la manera en que él interpreta
las palabras del señor del libro, de sabio frustrado, es interpretado de varias maneras. Algunos dicen que él critica al señor del libro. Y en un sentido está diciendo, mira la frustración de Kohelet, de este predicador, y todo lo que él intentó hacer, entonces, y no ser como él. Él buscó todas esas cosas, llegó al fin que no hay sentido en la vida es vanidad, entonces no hay propósito. Entonces, ver este ejemplo y no seas como él. No busques la sabiduría de los hombres como él hizo, que llegó solo a frustración. Entonces, eso lo presenta como todo el libro como algo negativo, como un ejemplo de cómo no hacer sabiduría, cómo no entender las cosas. Lo cual es un poco interesante, ¿cierto? Listo, entonces, comentaristas notan que hay un narrador que habla al inicio y al final, y de hecho que también aparece en 7:27, que como se mete un comentario ahí en medio del libro. Entonces, algunos interpretan las palabras del narrador como una crítica del contenido principal del libro, una crítica y diciendo, aquí es un ejemplo de la frustración a la cual uno llega cuando busca la sabiduría humana. Um, lo cual es lo vano de de la sabiduría humana. Sí es un punto importante en las escrituras, pero no creo que sea el punto aquí, porque parece que por lo menos, sobre todo aquí, al final, parece un comentario un poco más positivo, que su meta es, así es un comentarista, un narrador que viene, quien está condensando, resumiendo el mensaje. Y sí está diciendo, no tienes que hacer lo que hizo todo ese señor, porque está diciendo, aprende de sus lecciones. No tienes que pasar por todos los mismos procesos que él, que no tienes que buscar toda la riqueza para llegar a la misma conclusión. Aprende de él, que él fue el... Entonces, Salomón es algo muy interesante, ¿cierto? El rey más glorioso, con el reino más grande, con más oro, más esposas, más de todo. Entonces, y él llegó a esa conclusión, que aquí en esta tierra lo mejor que recibimos es vanidad. Aún después de todo eso, solo frustración. Entonces, sí, cierto, no tienes que hacer como él, pero no es que sus conclusiones sean malas, pero sí, evita tener que pasar por todo ese proceso. Aprende de él y aprende la lección, que es mejor temer al Señor y obedecerle a él. Ujú. Si es que hay esta interpretación de que Salomón no fue el que escribió esto, que fue posterior, ¿fue basado en la vida de Salomón? O Sí, algunos interpretan eso, que el autor es posterior, pero habla de la figura de Salomón. Habla de Salomón. Porque el libro, como el rey se presenta, el Cogelet se presenta, es, sí, es eso. Eh, es Salomón. Todas esas cosas que menciona, es la vida de Salomón. Entonces hay muchas conexiones con la vida de Salomón en cuanto a sus riquezas, su oro, sus esposas, en muchas cosas ahí de sus jardines, las plantas y todo lo demás que se conecta con la vida de Salomón. Hay un refrán, entonces una razón por la cual creo que la conclusión es positiva, porque algo que ocurre en muchas partes del libro es un refrán que no es un refrán como tal que se repite la misma cosa cada vez, pero sí es la misma idea de, ok, esta es la conclusión a la cual he llegado al estudiar esas cosas. Al estudiar esto llegué a esta conclusión, disfrute de la vida, temer al Señor y um, estar contento. Eso, por ejemplo, empieza en... Voy a encontrar mi Biblia. si Salomón escribió esto, el narrador puede ser también por Salomón, o adición posterior como comentario acerca de eso. Sí, puede ser que Salomón, como posterior, reflejando sobre su propia vida y como poniéndose en su vida anterior en términos de Cogelet, o puede ser un autor posterior como los escribas de Ezequías en Proverbios,
que le dieron su forma final, o puede estar usando a Salomón como una figura sapiencial para enseñar el punto que el libro hace. Realmente es parte de la conclusión. Hay mucho no tan claro sobre el libro. Ok, por ejemplo, en Eclesiastés 2, 24 a 26. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Entonces aquí está diciendo lo mejor después de buscar toda esa vanidad y encontrar que todo es vanidad. Lo mejor para el hombre entonces es comer, beber, disfrutar de su trabajo, porque eso viene de Dios. Porque la persona que agrada a Dios recibe sabiduría, conocimiento y gozo. Entonces, estar contento y agradar a Dios, vivir para Dios, es la esencia. Aunque es vanidad, lo mejor es vivir para Dios. Aunque todavía hay vanidad en esto, hay frustración, pero mejor ser sabio y servir al Señor y agradarle a Él que no. Porque el Señor, aquí hay esa idea de juicio, una idea de que el pecador le ha dado la tarea de recoger, amontonar, para dárselo al que agrada a Dios. Entonces hay una idea de una recompensa para el justo, una recompensa futura, aunque el pecador prospere, hay la idea de que es el justo que agrada al Señor que va a ser prosperado luego. Entonces, hay esa idea se va a ir expandiendo a lo largo del libro también. Entonces, este tipo de fórmula también aparece en 3:12 a 13. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en su trabajo, en todo su trabajo, eso es don de Dios. Entonces, otra vez, el mismo lenguaje, comer, beber, ver lo bueno en su trabajo y regocijarse en la vida. Esto es el don de Dios. Entonces, esas son las ideas. No es un refrán como tal, que repite el mismo lenguaje como en Jueces 21, 25 y 16, 16, pero usa algunas de las mismas ideas y sirven como una conclusión. Llega a una conclusión después de ver que el tiempo de todo es definido, Dios ha fijado el tiempo de todas las cosas, entonces hay sabiduría en esto. Disfrutar de la vida que Dios nos ha dado y comer, beber y trabajar y disfrutar de la labor de nuestras manos. De ahí luego en versículo 22 dice, y he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entonces, en vez de preocuparse por cómo va a ser aquellas de la próxima generación, es mejor gozarse de lo que tenemos, porque no tenemos nada más. No nos asegura lo que viene después, sino solo disfrutar de lo que tenemos. Entonces, de ahí luego habla de una gran vanidad en que un hombre que tiene 1000 años, incluso 2000 años, para vivir, trabajar y hacer muchas cosas, pero nunca para disfrutarlo. Si nunca por el disfrutar de la obra de sus manos, es vanidad. No hay, el propósito viene de no solamente tener y hacer, sino disfrutar de ello en temor del Señor. Y luego en 5:18 dice, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con la alegría en su corazón. De ahí entra en capítulo 6. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, porque Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño
los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Ese es el texto que había mencionado. Luego, 8:15 dice el mismo refrán: por tanto, yo alabé al placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Luego, 9:7-10. Vete, come tu pan con gozo, bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida, en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Y luego, 11:8-9. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije. Pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos, todo lo por venir es vanidad. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón, el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas esas cosas Dios te traerá a juicio. Y de ahí termina en la conclusión final. Dice lo siguiente, el narrador: el predicador, además de ser sabio, enseñó, ok, pues ahí saltando al final. Dice que sus palabras son sabias, que enseñó muchas cosas agradables. Entonces noten que está diciendo cosas positivas. Investigó y compuso muchos proverbios, encontró palabras agradables y escribí correctamente palabras de verdad. Y sus palabras son aguijones para los necios. Y son palabras dadas por el buen pastor, por un solo pastor. Entonces, está afirmando buenas cosas acerca del Señor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, la conclusión a la cual llega al final es muy parecido a esas frases ahí metidas que hemos visto también. La realidad de vivir hoy en la presencia de Dios, disfrutando lo que Él nos ha dado, en temor de Él, y también una esperanza de un juicio futuro, una parte escatológica. Entonces, hay algunos detalles que podemos señalar en el libro también. Entonces, toda la vida es difícil, toda la vida es frustrante. Los misterios son frustrantes, la opresión es frustrante, el abuso de poder es frustrante, la realidad de que el justo muere y el injusto prospera es frustrante, la realidad de que no podemos controlar el tiempo, sino el tiempo nos controla a nosotros es frustrante, la realidad de que todos mueren, animal, hombre, rey, necio, no importa, todos mueren, eso es algo frustrante. La realidad de que hacemos tanto trabajo, amontonamos tantas cosas, trabajamos para lograr tantas cosas y de ahí morimos y dejamos de disfrutarlo y tenemos que dejarlo a alguien más, es frustrante. La realidad de a veces estar solos y no poder compartir con otros esos bienes es frustrante. Entonces la vanidad fluye de a veces nuestra naturaleza como criaturas, que no somos Dios y no tenemos acceso a la eternidad. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, pero ha diseñado que los hombres no pueden entenderlo, que los hombres no pueden alcanzar lo que es la obra de Dios para que le teman, para temerle a Él. A veces es la vanidad que fluye de la muerte. Debido a la muerte, el hombre es estorbado en su disfrute de las cosas, de la vida. Entonces eso es algo que es vanidad, que frustra, que es un enigma. También por las limitaciones de la mente, de la injusticia del mundo caído, de injusticias en el mundo. Eso es vanidad. De una labor incesante, que siempre uno trabaja sin cesar y nunca se satisface, nunca está terminada la labor. Y por la codicia, el descontentamiento, que siempre
codicia, siempre quiere, pero nunca se satisface. Y eso es una frustración, un enigma. Esas son cosas que son vanidad en el libro. En éxito, labor, tiempo, amistades, religión, en todas esas cosas hay vanidad. Pero el libro nos da algunas directrices para cómo mediar lo difícil, lo frustrante de esa vanidad. ¿Cómo podemos entonces, si todo es difícil, si los animales y los hombres mueren de la misma manera, si el sabio y el necio, los dos mueren de la misma manera, y todo es vanidad, todo es frustrante, ¿cómo podemos vivir entonces? ¿Por qué vivir entonces? Pues hay algunas cosas que son mejores que otras. Por ejemplo, es vano cuando uno tiene muchas cosas que disfrutar, pero no tiene con quién compartirlo. Eso es una vanidad. Entonces, ¿qué es? Mejor tener un compañero. Mejor tener a alguien porque cuando estás con frío, tienes con quién calentarte. Tienes con quién andar. Es mejor tener un compañero. Entonces, el compañerismo es mejor. Para mediar un poco lo difícil y frustrante de la vida vana de este mundo, tener amigos. Tener alguien con quien compartir la vida, con quien disfrutar la vida. Esa es una de las lecciones. Otro es encontrar gozo en el trabajo que Dios nos ha dado. Reconocer que la vida es de Dios, los días son de Dios, los bienes son de Dios y disfrutarlos como el don de Dios. Eso es algo que puede mediar un poco. No quita por completo la vanidad. Sigue habiendo vanidad porque todavía vamos a morir. Pero puede ayudar un poco. Y ahí hay cierto propósito en disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, en su gracia, en su providencia, en el tiempo que nos ha dado. También, parte es la sabiduría. Es mejor, en medio de este mundo vano, vivir en justicia y sabiduría. Eso es mejor. Aunque esta vida es vana, es mejor ser sabio. Es mejor temer al Señor. Es mejor, y de hecho el temor del Señor es algo que se repite en muchas partes. Por ejemplo, 3:14, la conclusión, 3:14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Dios ha creado la vanidad para que los hombres terminen en temor de Él. Eclesiastes 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Entonces, otro tema importante de la literatura sapiencial de la Biblia. 7:18, bueno es que retengas esto, sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La bendición y recompensa es para el temeroso de Dios. 8:12, aunque el pecador haga el mal 100 veces y largue su vida con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Qué interesante. Eso es como el mensaje del libro de Job, ¿cierto? Es que aunque los malvados prosperan, aunque los justos sufren, todavía es mejor temer al Señor. Aunque la vanidad es que no siempre resulta que los temerosos de Dios disfruten de las buenas cosas de esta vida, todavía es mejor servir al Señor y temerle. Qué interesante ese mensaje. Ese es el mensaje de Job, ¿cierto? Esta es la pregunta de Satanás. Si le va a temer, si le va a servir, aunque sea difícil. Y ese es el contexto aquí. Aunque sea difícil y sea incluso lo opuesto de lo que uno esperaría de ser un temeroso de Dios, que el malvado prospere, mi enemigo prospere sobre mí. Pero aún así, es mejor temer al Señor. Y otro es la conclusión. Esa es la conclusión de todo, que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, el temor del Señor, la sabiduría y la justicia son cosas que ayudan a mediar, apaciguar un poco el furor de la vanidad. Otra cosa es reconocer la venida de un día de juicio. Hay algunos detalles escatológicos en el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, en 3:17
Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Entonces, espera un día de juicio. Aquí es su corazón deseando un día de juicio. 8:11 dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Entonces, aquí no menciona explícitamente la idea de un juicio, pero dice que habla de una sentencia. Hay una sentencia, hay un juicio, pero la frustración y vanidad viene en que no es inmediato. Eso es parte de la vanidad, pero la vanidad se puede temperar, se puede moderar cuando recordamos que sí hay un día de juicio y debemos vivir hoy a la luz de eso. Como dice al final, esa es la conclusión, ¿cierto? Tanto del Kohelet como del narrador. Kohelet dice, disfruta de tu juventud, haz lo que quieres en tu juventud, pero recordar que el Señor te va a traer a juicio por esto. En 11:9. Y de ahí en 12:14, esa es la conclusión, que hay un día. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo oculto, sea bueno o sea mal. Entonces, esa es una perspectiva que ayuda a moderar la vanidad. La vida es vana, aún entendiendo eso, porque hay un día de juicio, pero no se ejecuta. Entonces, a veces los pecadores prosperan, y a veces los justos sufren. Entonces, esa demora del día de juicio causa frustración, causa un enigma en nuestros corazones. Entonces, vida de sabiduría guiada por la ley de Dios en sabiduría. Entonces, mejor es tener compañerismo. Mejor es vivir en el gozo de lo que Dios nos ha dado. Mejor es esperar el día del juicio. Mejor es guiar tu vida con justicia y sabiduría de la ley del Señor. Otros temas importantes del libro es el libro de Génesis. El libro de Génesis nos ayuda a entender una idea de fondo del libro de Eclesiastés. Muchas veces habla de la creación, de la naturaleza de la creación. Habla de las varias partes de la creación, el sol, los ríos, ahí en capítulo 1. También habla de Dios como el creador. Le llama a Dios el creador, el quien hace todas las cosas, el quien obra, el quien creó al hombre recto en su imagen, a su imagen, en 7:29. Entonces hace referencia a la realidad de Dios como el creador de todas las cosas, el, el sustentador providencial de todas las cosas, el quien creó toda la creación y como la creación misma despliega su sabiduría, despliega su poder, despliega la frustración del hombre, que Dios es soberano. Entonces, como Job, la creación demuestra que hay algo más allá de nosotros. Hay una sabiduría, una guía, un propósito en la vida que no siempre vemos, que no siempre podemos entender. Y eso es parte de la frustración. Sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente cómo llegar a eso, al menos que Dios nos revele. Entonces, la idea de la creación es importante, porque como en Proverbios 8, la sabiduría es como Dios creó el mundo. Es por la sabiduría que Dios creó el mundo. El mundo en su orden, en su diseño, en sus vanidades para el hombre, reflejan cómo Dios ha creado. Cómo Dios ha creado al hombre con la eternidad en su corazón o cómo ha creado el mundo también. Además, la vanidad y frustración no simplemente viene por ser nosotros criaturas, pero sobre todo la vanidad viene por lo que Lamec, el padre de Noé, experimentaba, ¿cierto? ¿Cuál era la esperanza de Lamec cuando nació Noé? Este nos librará de nuestra carga, de nuestra frustración, de nuestra labor, que fue por la cual, o con la cual Dios maldijo la tierra. Mucho de la vanidad de este libro, la opresión, el pecado, la injusticia, la muerte, todo eso tiene el contexto de Génesis capítulo 3. La frustración.
El hecho de que la obra nunca termina. Que a veces trabajamos y trabajamos y de ahí morimos. Y de ahí se daña. Y de ahí la próxima generación sigue en pecado. Los hombres busquen el pecado. Aunque son criados rectos, busquen sus maquinaciones y sus esquemas pecaminosos. Esa es parte de la vanidad que viene como producto de la maldición. Es interesante ver a Salomón, ese nuevo Adán, ¿cierto? Sobre la creación, reflejando sobre la realidad de que aún en medio de su reinado glorioso, él no pudo deshacer la vanidad que vino con la maldición. Él no pudo deshacer la obra del primer Adán. Eso es parte de la esperanza de la historia bíblica. Es que la caída nos ha sometido a esta vanidad, a este labor y aflicción y miseria y frustración de la cual nosotros no podemos librar a nosotros mismos. Y incluso que Salomón mismo, con todos sus logros, no pudo librarnos. Entonces, interesantemente, aunque no hay una cita directa al libro de Eclesiastés en el Nuevo Testamento, hay por lo menos dos ideas que parecen depender directamente del libro de Eclesiastés. Y uno leímos ayer, en Romanos capítulo 8, en que Pablo habla de la creación sometida ¿a qué? A la vanidad en la caída, ¿cierto? Está hablando de la caída. La creación fue sometida a la vanidad. ¿Y cuál es su esperanza? Sí, su esperanza es la obra del nuevo Adán, de una nueva humanidad, de una nueva creación. La creación misma sometida a la vanidad de Eclesiastés. Está esperando una resurrección, está esperando el día de juicio, cuando Dios va a rectificar las cuentas, cuando Dios va a juzgar al malvado y salvar a su pueblo, los que le temen y le agradan. Entonces, esos dos caminos distintos, el justo y el injusto, el necio y el sabio en el libro de Eclesiastés, el que agrada a Dios y el que no agrada a Dios, el que le teme y lo que no le teme. Esa dinámica es lo que espera la rectificación de la cuenta, porque aquí no siempre sale como uno pensaría. Los que agradan a Dios no siempre prosperan. Los que son malvados no siempre son juzgados inmediatamente. Pero un día viene. Todo eso los pone bajo gemidos y dolores. Pero son dolores de parto. No son dolores de muerte, sino dolores de parto. Parto que termina con la esperanza de algo nuevo, de vida después de esto. Entonces parece que en Cristo Pablo está esperando el fin de esa vanidad en la obra del Espíritu, en la nueva creación. Está esperando, en un sentido, por fin hay cierta resolución a la vanidad. Y otra idea es la idea de la labor, la labor cristiana. Que en el Señor no es, ¿qué dice? No es vano. La labor, el trabajo, el duro y arduo trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿y por qué no es en vano? ¿Porque siempre vemos sus frutos? No, eso es parte de la frustración. Porque hay una esperanza de una recompensa futura. Eso es parte del problema. Nosotros incluso en la iglesia no somos completamente libres de la vanidad. Porque un pastor, ¿cuántos pastores y cuántas veces decimos algo así? Muy parecido a Kohelet. Muchos van a trabajar para el Señor todos sus días, pero realmente los frutos de lo que esa persona hizo no se van a evidenciar hasta después de su vida. Que nunca va a ver realmente las vidas que tocó en su ministerio. Eso es frustración, ¿cierto? Eso es vanidad. Eso es lo mismo que Kohelet diría. Él vería eso y vería pastores trabajando y sufriendo y gastándose y simplemente para morir y después ver algún fruto posiblemente. Eso es frustración. Eso es vanidad. Eso es un enigma. Pero para Pablo y con la esperanza de la resurrección y con la realidad de que con Dios está amontonando, atesorando para él una recompensa celestial,
dice que nunca es en vano. Su obra no es vanidad. ¿Por qué? Debemos perseverar en el trabajo porque vamos a cegar en el día que Dios ha designado. Si no nos rindamos, vamos a cosechar. Entonces, espero que esto nos ayude a apreciar un poco más el libro de Eclesiastés, a entender y incluso a aplicar esto a nuestras vidas. O sea, no es fácil complicar la vida, ¿cierto? Eso es parte de la frustración. Complicamos la vida. Pero recordar la vanidad de la vida nos recuerda de disfrutar de lo simple, disfrutar de lo sencillo, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, tratar de hacer bien a nuestro prójimo, obedecer al Señor, disfrutar de la vida, disfrutar del compañerismo, a veces amigos en un contexto y de una esposa luego en otro contexto, y vivir sabiamente, no buscando codiciosamente, no pecando contra el Señor, recordando el día del juicio, pero viviendo, disfrutando de comer y de beber, del temor del Señor, de los dones del Señor en esta vida, y el compañerismo de su pueblo.